Bueno, en esta ocasión voy a resolver este ejercicio que es un circuito RLC. Este ejercicio está en el libro de Benjamín Kuo de Sistemas de Control Automático. Es un ejemplo, pero pues no lo explican muy bien. Solo dan como los resultados, entonces pues voy a realizar todos los procedimientos. Bueno, entonces pues lo primero que voy a hacer es obtener las ecuaciones de estado, eh, luego obtener el diagrama de flujo y luego realizar Mason con el objetivo de obtener la función de transferencia. Bueno, entonces pues lo primero es eh, como definir todos los voltajes y corrientes del circuito para poder definir cuáles son las variables de estado del circuito. Sí, entonces pues como es bien sabido, las variables de estado están asociadas en caso de los circuitos RLC a los condensadores y a las inductancias. Sí, entonces, pues en este caso las variables de estado serían la corriente que pasa por el inductor L1, la corriente que pasa por el inductor L2 y el voltaje que hay en el condensador. Sí, entonces pues acá yo definí eh, pues las variables de estado como I1, I2 y C o S como X1, X2 y X3. Sí, y pues acá pues están las derivadas. Digamos que acá pues yo le puse unas condiciones iniciales como para después simularlo, que es otro paso después pues, de realizar toda la explicación del ejercicio. Entonces, bueno, lo primero que se hace es realizar ley de corrientes de Kirchhoff. Sí, entonces pues acá yo tengo que pues I1 es igual a IC más I2. ¿Cierto? Entonces de acá pues yo eh, reemplazo las variables que no conozco. En este caso pues yo sé que como yo definí las corrientes I1 e I2 como variables de estado, entonces pues no tengo que hacer ningún tratamiento a ellas. En el caso de IC, pues IC sí es una variable o si una variable que desconozco. Entonces en este caso pues yo sé que la corriente que pasa por el condensador es el condensador multiplicado por la derivada del voltaje del condensador por dt. Sí, entonces pues acá eh, lo que se hace es reemplazar esta ecuación, la ecuación del que definí de, como ley de corrientes de Kirchhoff, para luego pues eh, acá para luego despejar la derivada con el objetivo de dejarlo al lado izquierdo, sí, a un lado de la igualdad. Entonces al dejarlo a un lado de la igualdad pues me queda esta ecuación y luego de eso pues lo reemplazo por lo que definí como variables de estado. Sí, luego de ello pues lo que hago es hacer mallas, que sería ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces sería en esta malla de acá y en esta malla de acá. Sí, eh, entonces pues acá yo lo que hago es definir cuál es la ecuación. Entonces en este caso sería el voltaje de la fuente es igual al voltaje que cae en la resistencia más el voltaje que cae en el inductor más el voltaje que cae en el condensador. ¿Cierto? Que es lo que yo tengo acá. Sí, entonces pues yo acá pues digamos que tengo que reemplazar por lo que yo desconozco, ¿sí? Por algo conocido, que en este caso lo conocido serían las variables de estado. Entonces, pues acá yo tengo que B1 pues es I1 por R1. Sí, en este caso I1 es una variable de estado, entonces eh, pues es es la ecuación por la que puedo reemplazar en esta de acá. Para S, pues S es una variable de estado. Sí, entonces pues a veces no le tengo que hacer ningún tratamiento.
Pero en este caso el voltaje que cae en el inductor, yo sí le tengo que hacer algún tratamiento. Sí, entonces yo sé que el voltaje que cae en el inductor uno es igual a L1 por la corriente, la derivada de la corriente que pasa por uno con respecto al tiempo. Sí, reemplazando estas dos ecuaciones en la ecuación de la malla, pues me queda esto de acá. Sí, luego de eso pues hago lo mismo que en la ecuación anterior, que, que lo que hice fue dejar la derivada a uno de los lados de la igualdad y pues dividir todo por L1 para que pues me quede así. Entonces acá ya lo que se hace es pues reemplazar por las variables de estado. ¿Sí? Entonces S es X3 y 1 es X1 y pues S que es la entrada. Sí, ahora si nos vamos a la malla de la derecha, para la malla de la derecha yo tengo que el voltaje en el condensador es igual al voltaje que cae en el inductor 2 más el voltaje que cae en la resistencia 2. Sí, que es esta ecuación que yo tengo acá. Entonces, pues de acá no me sirve ni BL2 ni B2. Sí, que son variables como desconocidas. Entonces yo lo que hago otra vez es definir como en términos de algo que se conozca. Sí, entonces en este caso BL2, pues BL2 es igual a L2 por la derivada de la corriente 2 con respecto al tiempo y B2 sería la corriente 2 por R2. Entonces acá pues yo lo que hago es reemplazar estas dos ecuaciones en la ecuación de la malla y lo mismo, dejar a un lado de la igualdad la derivada y dividir todo por L2. Sí, que es esto lo que tengo acá. Ya pues al final yo lo que hago es reemplazar por las variables de estado. Entonces S es X3 e I2 es X2. También pues acá ustedes ven que pues se ve, ¿no? que las derivadas, yo había definido que las derivadas eran X1', X2' y X3'. Entonces pues en cada ecuación también está eso. ¿Sí? Entonces las derivadas son X2, X1', 2 o 3'. Sí, luego pues yo lo paso a la forma matricial. Entonces, pues para la forma matricial, digamos que yo acá me voy a basar en la ecuación 2 que es la que tengo cerca. Entonces, en la ecuación 2 yo tengo que, pues, para la variable x1 yo no tengo ningún término asociado, o sea, sería cero. Sí, para x2 sería menos r2 sobre l2, que es este término que tengo acá. Y para x3 sería 1 sobre l2. Lo mismo pasa con x1. Con x1 pues yo tengo r1 y l1. Digo, o sea, si con x1 yo tengo menos r1 sobre l1, que es acá. No existe x2 acá, entonces es 0. Y x3 pues sería menos 1 sobre l1. En este caso pues la ecuación 1 pues tiene la entrada, entonces yo lo pongo en el vector de entrada. Sí, y sería pues 1 sobre l1. Sí, las demás ecuaciones pues no tienen, entonces pues se dejan 0. Pues para x3 es lo mismo. Tengo x1 y x2, entonces pues sería menos 1, tengo 1 sobre c y menos 1 sobre c. ¿Sí? 1 sobre c y menos 1 sobre c. Listo, entonces pues ya lo que paso a hacer es el diagrama de flujo de Mason. Entonces pues yo como comienzo, pues yo lo que hago es comenzar por una de las ecuaciones que tiene una entrada. Entonces en este caso pues la entrada solo tiene x1, ¿cierto? Entonces pues yo voy a iniciar con este de acá. ¿Listo? Entonces como E1 tiene una ganancia de 1 sobre el E1, entonces acá yo lo pongo. ¿Sí? Luego de eso pues yo podría poner acá eh, luego de eso, de que yo haya puesto la entrada y con su respectiva ganancia, pues yo tengo que mirar pues, cómo está la ecuación construida, ¿no? Entonces, pues digamos que como está asociado, la entrada está asociada a la derivada de x1, entonces pues acá sería
eh, digamos que el primer nodo después de la entrada. Sí, entonces de acá pues yo lo que tengo que hacer es pasar eh, este nodo por un integrador. Sí, en este caso pues un integrador se define como 1/s. Sí, yo acá definí, bueno, eso lo digo ahorita. Entonces yo acá definí 1/s, que es como se, se, ¿qué? Se define un integrador en diagramas de flujo o en diagramas de bloques. ¿Sí? Luego de eso, entonces pues al integrar x', pues yo tengo x1, ¿cierto? Ahora, yo acá tengo que revisar también a qué está asociado. Entonces digamos acá x1, pues eh, digamos que x1 está asociado también a x3', ¿cierto? Es lo que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que hago es, mediante una ganancia, yo lo que hago es pasar de x1 a x3', que es lo que se hace acá. ¿Sí? Entonces, eh, yo al multiplicar por la ganancia, pues yo estoy diciendo que x3' está asociado ¿a qué? Digo, x1 está asociado a x3'. ¿Sí? Entonces pues acá yo lo que hago es ponerle la ganancia. Luego lo mismo, yo lo que hago acá es ponerle el integral para poder tener x3. ¿Sí? Luego también pues x3 está asociado ¿a qué? Está asociado tanto a x1' y a x2'. ¿Cierto? Entonces yo lo que hago acá es hacer un lazo de realimentación en el caso de x1', que está asociado, con una ganancia de -1/L1, que es este que tengo acá. Y en el caso para x2', pues yo tengo que la ganancia es 1/L2. Sí, entonces pues yo lo que tengo acá. Es lo que tengo acá. Sí, digamos que en este caso pues no... x2 no tiene influencia en x1', entonces pues no hay realimentación hacia x1'. Sí, y aquí x2', x2 está asociado también a x3', entonces acá se hace la realimentación. También pues acá yo acá tengo el nodo de x2', pues lo paso a un integrador para poder tener x2'. ¿Sí? Eh, También pues uno ve acá que x2' también está asociado con x2, ¿cierto? Entonces pues yo lo que hago acá es ponerle una realimentación acá para esta ganancia. ¿Sí? Entonces acá ya estoy asociando x2 con x2'. Acá estoy asociando x2 con x3', que sería esto de acá. ¿Sí? Acá yo estoy asociando x3 con x1', que sería esto de acá. Sí, y también acá falta que la asociación de x1 con x1', que es este lazo que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces pues aquí básicamente eso es el diagrama de flujo. Ya para pasar a la parte de la obtención de la función de transferencia, entonces pues voy a recomendar dos artículos científicos creados por Samuel Mason, en el que pues este se llama Feedback Theory, Some Properties of Signal Flow Graphs, y Feedback Theory for the Properties of Signal Flow Graphs. Estos documentos pues dan como la teoría básica de cómo obtener la función de transferencia, y pues digamos pues en lo personal pues me pareció como mejor explicado que en el mismo libro de Q, o incluso que en cualquier libro de control. Sí,
Bueno, eso ya pues es para como para tener en cuenta. Entonces, yo acá lo primero que tengo que hacer es obtener los lazos independientes del diagrama de flujo. Entonces, en este caso, yo los lazos independientes... Un segundo. Listo. Entonces, en este caso, los lazos independientes son... bueno, no, yo lo primero que definí... Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es definir cada una de las ramas y lazos. Sí, bueno, en realidad ramas. Entonces yo definí G1, G2, G3, G4, G5, G6 para digamos que las ramas que van hacia un trayecto directo. Y H1, H2, H3 y H4 como las de realimentación. Sí, entonces pues acá está. Listo, entonces lo primero que tengo que hacer es determinar los caminos directos del sistema. En este caso pues hay solo un camino directo, que sería por donde pasa G1, G2, G3, G4, G5 y G6. Sí, ese sería mi camino directo de la función de la entrada a la salida. Sí, luego lo que hago es definir cuáles son los lazos independientes. Los lazos independientes pues serían este de acá, este de acá, este de acá. Esos serían dos, que sería entonces L1, que sería G2 por H1. ¿Sí? Luego tengo que este lazo, que yo lo definí como el lazo 4, sería G6 por H4. ¿Sí? Para estos dos que tengo acá, tendría el primero que definí fue este de acá abajo, que está señalado, y lo definí como G1, G2, G2 por G3 por G4 por H2. ¿Sí? Que es esto que tengo acá. Y para el lazo, el otro lazo sería G4, G5, G6, G4 por G5 por G6 por H3. Ese sería el otro lazo. Entonces en este caso tenemos 4 lazos independientes. ¿Sí? Ahora, toca realizar también los lazos disjuntos. ¿Y esos cuáles son? Los lazos disjuntos son aquellos que no se tocan. ¿Sí? Entonces, en este caso hay 3 lazos disjuntos. ¿Sí? El primero que yo definí fue este con este. Estos dos lazos no se tocan, no tienen ningún nodo asociado, entonces así es como se define. ¿Sí? Entonces se define como... Es algo así como que dos lazos independientes no comparten un mismo nodo. ¿Sí? Entonces en este caso pues yo tengo este y este. Entonces como yo había definido antes, pues digamos acá yo tengo que los lazos independientes, bueno, los lazos disjuntos serían el 1 y el 4. Si entonces al multiplicarlos, yo tengo que es G2 por H1 por L4, que sería G6 por H4. Luego yo tengo L1 por L3. ¿Sí? En este caso pues no comparten un nodo, entonces son lazos disjuntos. ¿Sí? Entonces pues sería L1 por L3 es igual a G2 por H1, que es lo que yo tengo acá, por L3, que L3 es G4 por G5 por G6 por H3. ¿Sí? Entonces la multiplicación de esos dos lazos. Por último yo tengo
este lazo y este lazo. Sí, esos dos también son lazos disjuntos. Entonces yo tengo que son el lazo 4 y el lazo 2. ¿Cierto? Que es lo que yo definí acá. Entonces el lazo 2 yo tengo que es G2 por G3 por G4 por H2 por G6 por H4. Sí, que son los lazos disjuntos que yo definí acá. Ahora, ya con esos datos, pues yo tengo que hallar un determinante y unos cofactores. Sí, entonces para hallar el determinante, pues yo tengo esta ecuación, que nos dice que el determinante es igual a 1 menos la sumatoria de los lazos individuales más la sumatoria de los lazos disjuntos. Sí, entonces, acá yo tengo el determinante ya completo, que sería la suma de estos lazos individuales que tengo acá y la suma de los lazos disjuntos que yo tengo acá. ¿Listo? Ahora, los lazos independientes pues es negativo acá y para los lazos disjuntos es positivo acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué fue lo que hice? Pues yo lo que hice fue reemplazar, como yo sé que es G2H1 por lo que definí acá. Entonces pues yo lo que hice fue simplemente empezar a reemplazar. Entonces yo lo primero que hice fue hacer la parte de los lazos independientes. ¿Sí? Entonces, para los lazos independientes pues yo tengo, bueno, yo acá ya reemplazando todo, pues tengo esto. Al hacer un poco de álgebra pues simplemente llegamos a esto. ¿Listo? Luego de eso, yo paso a los lazos disjuntos. Sí, que es esta parte de acá. ¿Listo? Entonces, para los lazos disjuntos, pues yo tengo esto de acá. Al hacer un poco de álgebra, pues yo llego a esto de acá. Y ya. Luego de eso, lo que hago es, pues ya obtener el determinante. ¿Sí? Entonces el determinante pues ya sería 1 menos la sumatoria de los lazos. Acá, pues antes de hacer eso, yo lo que hice fue realizar la suma de los dos, de los lazos independientes y de los lazos disjuntos. ¿Listo? Y pues ya acá simplemente, o sea, yo acá ya lo coloqué de una vez, eh, digamos que de una vez la respuesta. Sí, entonces pues queda esto de acá. Bueno, listo. Ya después de eso seguimos con los cofactores. Entonces pues en este caso yo lo que voy a hacer es, o bueno, yo lo que hice es realizar tres tipos de funciones de transferencia, ¿sí? Con el objetivo de que de obtener la función de transferencia de la entrada hacia x1, la función de transferencia de la entrada hacia x3 y la función de transferencia de la entrada hacia x2. ¿Listo? Entonces, entonces pues acá hay que sacar tres cofactores. Sí, entonces pues el primero que yo saqué fue el, el de la función de transferencia entre x1 y la entrada. Sí, entonces para este cofactor se hace es la multiplicación de de la trayectoria directa. En este caso pues la trayectoria directa desde la entrada hasta x1 es g1 y g2, ¿sí? Entonces la multiplicación de g1 y g2. ¿Sí?
Y eso se multiplica con, acá es 1 menos eh, los lazos que no tocan la trayectoria. En este caso, las trayectorias que no tocan son esta, que es la trayectoria, los lazos, este sería el lazo 3 y este de acá sería el lazo 4. ¿Sí? Acá yo lo que hice fue, o sea, digamos, yo dije que era menos, ¿cierto? Pero yo lo que hice fue una vez, como H3 es negativo, pues yo lo que hice de una vez fue eh, reemplazar eso acá. Y por eso es que acá yo tengo que queda más, igual de acá. Sí, pero la fórmula es 1 menos la sumatoria de los lazos que no tocan la trayectoria directa. Listo, entonces, pues acá yo ya lo que se hace es un poquito pues de álgebra y obteniendo esto. Sí, entonces este sería el cofactor para la función de transferencia entre la entrada y eh, la variable de estado x1. ¿Listo? Ahora, en cuanto al cofactor 2, que el cofactor 2 sería la función de transferencia entre x2 y la entrada, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues vemos que la trayectoria desde la entrada hasta E2 es, es directa, ¿sí? Entonces, acá todos los lazos tocan ese trayecto directo, ¿cierto? Entonces, acá, como esta parte es la sumatoria de los lazos que no tocan la trayectoria, pues es cero, ¿cierto? Entonces sería la multiplicación de los lazos del trayecto directo por uno. Sí, simplemente eso. Por eso es que acá yo solo tengo eso, ¿cierto? Y pues básicamente al hacer eh, toda la multiplicación de eso, pues simplemente pues, como sale sencillo, pues yo lo puse acá. Listo. Ahora, lo mismo para la entrada y x3. Entonces el cofactor 3 sería el trayecto directo desde la entrada hasta x3, que sería hasta acá, por menos la 1 menos la trayectoria que no toca el lazo que no toca ese trayecto. En este caso es este. Lo mismo acá, pues yo le puse más acá, pues porque esto es negativo. Entonces, pues eh, al hacer ley de signos, pues me da positivo. Listo. Pues acá ya reemplazo. Y pues haciendo un poquito de álgebra, pues ya me da esto. Listo. Ya finalmente, pues acá pues, es importante observar que tanto el denominador de los cofactores es esto, como el del cofactor, como el del qué, el del determinante, son iguales. Sí, eso pues es para tenerlo en cuenta para sacar las funciones de transferencia. Listo, entonces para las funciones de transferencia sería el cofactor 1. Bueno, para las funciones de transferencia sería el cofactor, eh, digamos, en este caso de x1 sobre el determinante. ¿Sí? Este sería la función de transferencia entre entre la entrada y bueno, entre la variable estado x1 y la variable y la entrada. Sí, entonces pues acá sería el cofactor sobre el determinante, ¿cierto? Como dije antes, pues los denominadores de los cofactores y del determinante son iguales, entonces acá se cancelan. Sí, por eso es que queda así. Y pues ya acá queda entonces x1, que sería la parte de acá arriba, que sería esto, sobre la parte de arriba del determinante. Sí, que sería esto.
y acá es lo que tengo. Sí, para x2 pues lo mismo. X2 yo tengo que es 1, porque pues esta parte de acá abajo se cancela con la parte del determinante. Y bueno, entonces sería 1 sobre el determinante. Y para x3, para la función de transferencia de x3 entre la, la entrada, pues sería esta. Así que la saqué pues de acá. Y la del determinante. Y esas serían las funciones de transferencia para 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 las para los trayectos que decidí tomar. ¿Sí? Entonces sería la función de transferencia entre la variable 1 y la entrada, la función de transferencia entre la variable 3 y la entrada, y la función de transferencia entre la variable 2 y la entrada. Esas serían las funciones de transferencia en este caso. Y ya, básicamente pues es eso. Ya pues por último pues voy a montar estas funciones de transferencia en MATLAB. Lo que voy a hacer es realizar este diagrama de flujo en MATLAB, bueno, en Simulink, crearlo y obtener las señales de cada una de las variables sabiendo pues las condiciones iniciales de, de cada uno de los elementos, que en este caso pues todos son cero. Y también que pues yo tengo que R1, R2, R1 es igual a R2 igual a 1, y bueno, en realidad todos los parámetros son iguales a 1 y ya. Y entonces pues voy a pasar a Simulink pues, a explicar cómo se monta todo. También pues, o sea, voy a montar digamos que el diagrama de flujo, y también voy a montar cada una de estas funciones de transferencia para poder observar si en efecto eh, o sea, son iguales, ¿no? Entonces es como para comparar si los resultados del diagrama de flujo son iguales a los resultados obtenidos mediante la función de transferencia. Y ya básicamente pues por esta parte es eso. Entonces voy a pasar al simulador para mostrar cómo se monta el diagrama de bloques y las funciones de transferencia. También pues voy a mostrar algunas funciones que tiene pues MATLAB y eso.